Y un tema que atraviesa Internet y que nos atraviesa a todos es el Big Data. Pero viste que como muchas cosas uno habla de Big Data, pero en el fondo no termina de saber de qué habla. Y dijimos, las cosas que nosotros no entendemos vamos a llamar a gente que sí sepa. Y por eso está en comunicación con nosotros Walter Sosa Escudero. Él es licenciado en Economía, escritor y especialista en Big Data. Tiene Borges, Big Data y yo. Big Data, un breve manual para conocer las ciencias de datos que ya invadió nuestras vidas. Hola Walter, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Walter? Hola, buenos días. Muchas gracias. No, gracias a vos por atendernos y ya anticipadamente te voy a agradecer por todo lo que nos vas a enseñar en alguna forma hoy. Decíamos esto, Big Data, hablamos todos de Big Data, pero ¿qué es Big Data? ¿Es el uso que se le da a los datos? ¿Son los datos? Contanos un poco ahí qué es técnicamente y sencillamente el Big Data. Bueno, como todo fenómeno disruptivo, acordar una definición es tentativo porque es algo que vamos a querer cambiar dentro de 15 minutos, pero si querés una definición de Wikipedia de Big Data, tiene que ver con este fenómeno de datos masivos que se producen al interactuar con cosas que están conectadas, ¿no? Como las redes sociales, los teléfonos celulares, las computadoras, etcétera, etcétera. Es naturalmente un fenómeno de muchos datos, en comparación con el mundo en el cual vivíamos antes, que era el mundo de las encuestas y los experimentos, pero en definitiva, no es que es un mundo de muchos datos necesariamente, sino que son muchos datos generados de una forma, vamos a decirle, pasiva. O sea, mientras estamos acá hablando con la radio, estamos generando datos, y el mundo de Big Data tiene que ver con ese tipo de datos que surgen, vamos a decirle, de huellas digitales, y también con los métodos computacionales matemáticos que se utilizan para lidiar con esos datos. Está bien, digamos, ¿no? A ver, pensado ahí, Walter, te pregunto esto. Cuando uno habla de Big Data, hay gente que ya es más consciente que deja sus datos en algún lugar, digamos, ¿no? Por decir algo, que deja su rastro o sus huellas digitales, digamos, en este caso, digitales en otro sentido, digamos, la huella digital, pero hay gente que no es consciente todavía de esto, o ¿en qué grado somos conscientes de esto, de que vamos dejando información? Mira, somos conscientes o no, pero en cierto sentido nos beneficiamos de esas huellas digitales que estamos dejando por todas partes, ¿no? Insisto, los datos de cuando utilizamos Waze o Google Maps son utilizados para realimentar un algoritmo que a su vez nos beneficia porque nos permite decir, mira, anda por acá en vez de por allá. Entonces, en definitiva, somos conscientes o inconscientes en la misma medida que también éramos conscientes o inconscientes cuando tomamos un remedio y no leímos el prospecto. O sea, en definitiva, claro, no es por eso. El no ser consciente no es muchas veces una irresponsabilidad, sino una cuestión pragmática, ¿no? Claro. Sí, por eso digo, el acepto que uno pone ahí es un acepto que uno, lo que pasa es que uno lo repite tantas veces, este acepto, y en distintas, incursiones digitales, por decirlo de alguna manera, que por ahí te lo deja más evidente, y te deja más evidente también tu propia ignorancia, digo, la mía hablo en este caso, ¿no? Sí, ciertamente, pero la gente no es que pone acepto y sigue porque es inconsciente, en el mismo sentido que nadie tiene un doctorado en química para entender el alcance de los remedios que toman. O sea, uno lo que hace en ese caso es confiar en el médico de uno. Entonces, en definitiva, con esto justamente se trata no tanto de convertirse uno en experto en cuestiones digitales, sino de prestar atención a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una confianza social que nos permita quedarnos tranquilos o ponernos nerviosos. Walter, vos recién hablabas de esta cuestión de que el Big Data, o sea, veníamos de una generación de estadísticas, digamos, de encuestas, dijiste, y que ahora vamos a una cuestión de Big Data. Y estamos no creo, ojo, no creo haber dicho eso, ¿eh? Son dos cosas distintas, una cosa no reemplaza a la otra. Bien. O sea, de hecho vamos a tener, dentro de muy poquito vamos a tener un censo que no tiene nada que ver con Big Data, nada que ver con Big Data. Eso te iba a preguntar en realidad un poquito, digamos, ¿qué ventajas tiene el Big Data ante el censo, ante la encuesta, digamos? Esto por ahí de que uno no se da cuenta cuando deja la huella, y qué ventajas tiene la encuesta sobre el Big Data, por ejemplo. Ah, perfecto, esa es una gran pregunta, justamente, y por eso es que aclaraba, porque el fenómeno de Big Data no es un fenómeno que reemplaza a otros eventos estadísticos como los censos, las encuestas y los experimentos. De hecho, justamente el censo
desde el punto de vista del tamaño, tiene una cantidad monstruosa de información, pero no obedece a la lógica de Big Data. O sea, el censo tiene un montón de estructura. La respuesta a lo que vos me estás preguntando, que es una pregunta buenísima, es estructura. El experimento, el censo, la muestra tiene mucha estructura. ¿Qué significa estructura? Que hay una relación entre el dato y lo que el dato pretende representar. En Big Data es la negación de la estructura. O sea, la gente genera datos en forma completamente espontánea. Entonces, como no hay una estructura, no está claro a quién representan los datos de Big Data. Yo tengo un montón de seguidores en Twitter, y yo una encuesta en Twitter, por más de miles de seguidores que yo tenga, no está claro a quién hace referencia la encuesta que no sea trivialmente a mis seguidores. Entonces, el gran desafío de Big Data es que los datos que aparecen en Big Data, que son muchísimos, y ahí tenés una gran ventaja, realmente no sean datos obviamente sesgados o no representativos de una población que a mí me interesa. Ese es el desafío de Big Data. Claro, está bien. A ver, te quiero ahí apuntar a Borges. Yo voy siguiendo un fenómeno que es muy interesante, que Borges, sin haber estudiado o haberse siempre autoproclamado ajeno a la matemática, ajeno a una serie de cuestiones científicas, por decirlo de alguna manera, es como rescatado desde distintos lugares, ¿no? Estaba Borges y la matemática de Martínez, vos de Borges, Big Data y yo. Es como que lo estamos redescubriendo en otras áreas, que la idea del infinito se vuelca a esto, ¿no? Digo, ¿cómo funciona eso? ¿Por qué el libro tuyo? Bueno, justamente vos dijiste la palabra clave, ¿no? Yo creo que si vos decís infinito 2 o 3 veces, de alguna manera el espíritu de Borges te da por convocado, ¿no? Lo de Big Data, justamente porque lo que discutíamos antes, tiene que ver con una barbaridad de datos, y la barbaridad remite al infinito más allá de que lo sea o no lo sea, ¿no? Entonces justamente un poco lo que yo hago en los libros, en mis actividades de divulgación, es mostrar que hay ciertas ideas que estaban en el universo de Borges dando vuelta, que son analogías interesantes para este universo en el cual vivimos ahora, de aparentemente infinitos datos, en donde todo parece estar registrado, etcétera, etcétera. Y justamente la literatura de Borges versa mucho acerca de cómo nos relacionamos nosotros como seres humanos con algo infinitamente grande. Entonces, en definitiva, las analogías que existen entre el mundo de Borges, el mundo de los infinitos datos, son a veces muy elocuentes, por eso que yo las exploto, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero digo, hay una admiración tuya hacia él también, ¿verdad? Sí. A ver, Borges es un escritor universal, entonces en definitiva uno siempre puede cometer el acto honesto o deshonesto de llevarlo para donde uno quiere. Entonces justamente, por ejemplo, uno de los cuentos más icónicos de Borges es Funes el Memorioso, que es una persona que se acuerda absolutamente todo, a quien rememorar los eventos de un día le toma justamente un día. Y mucha de la crítica que se le hace, bueno, mirá, viste, Funes es algo así como Big Data, pero sin análisis, ¿no? Que vos te pongas a recuperar datos, claro, pero que no seas capaz de ver lo que los datos quieren decir, que no seas capaz de resumirlos, de encontrar patrones. Es un ejercicio de Big Data sin análisis. Son datos que uno no transforma nunca en información, y ese es justamente el mundo de Borges, es un poquitito la chanza de Borges que hace en Funes, de una persona que lo recuerda todo, pero para quien no tiene sentido hacer ningún tipo de abstracción, entonces no está claro que esté mejor con muchos datos y hasta posiblemente esté peor. Claro, tal cual. A ver, si nos quedamos solamente encerrados en esa minería de datos, ¿no? Permanente. Y te pregunto también esto, ¿no? Digamos, vos tenés como múltiples profesiones, ¿no? Licenciado en economía, escritor, bueno, especialista en el tema de Big Data, de datos y todo. ¿Qué fue primero? ¿Cómo fueron juntándose esas cosas? Bueno, gracias por la pregunta. Mira, viste, esto de las profesiones o las intenciones son particiones que uno hace y son más bien arbitrarias, ¿no? Yo lo que hago es me meto justamente, trabajé siempre en la línea divisoria que separa o que une a actividades aparentemente distintas, ¿no? Mi visión del mundo es la de un científico social, pero yo trabajé siempre en cuestiones metodológicas. A mí me gusta mucho la matemática, la computación, entonces yo siempre elegí andar cerca de la intersección entre esos dos mundos, el mundo de las cuestiones sociales, que es en parte el mundo de la economía, de la sociología, de la política, pero a mí siempre me interesó mucho andar por el mundo de la matemática. Entonces yo lo que intenté hacer de mi carrera en parte es actuar como un puente que conecta esos universos aparentemente disímiles.
Walter, te hago una consulta un poco de esto que vos decías de unir estos dos mundos o esta línea que los une o los divide. Vos recién decías que el Big Data era como la gran masa de información, está como que parece hasta infinita de lo monstruosamente grande que es. ¿Cómo hacemos para convertir esa información o cómo se convierte esa información, esos datos en realidad, en información que nos permita, por ejemplo, llevarlo a campos sociales, de políticas públicas, de actividades concretas? Mira, revirtiendo el rol, ¿no? A mí se me hace que lo más interesante no es dejar que los datos hablen, sino hacerles preguntas interesantes, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente ahora comete el error de sobreentrenarse en computación, algoritmo, etcétera, etcétera, lo cual es interesante y de hecho hasta lleva agua para mi costal, ¿no? Sí, Pero me parece que la respuesta a lo que vos estás diciendo tiene que ver con buscar cuáles son las preguntas que pueden ser respondibles por datos y cuáles no. No toda pregunta se puede responder con datos, ¿está bien? Entonces, en definitiva, me parece que la forma de traducir datos en información es no tanto en dejar que los datos hablen así porque sí, porque lo peor que te puede pasar no es que no hablen, sino que te digan lo que vos tenés ganas de escuchar, ¿no? Claro. Sino que me parece que se trata de pensar muy bien cuáles son las preguntas que se pueden responder con datos y cuáles son las que no. Bien, ahí te pregunto porque el otro día hicimos un programa de números y hablamos con un actuario. Digo, sí. Vos te fuiste para el lado de la economía, por decirlo dentro de la misma facultad. Sí. Vos ves que hay un mundo ahí que se junta. Los actuarios incluso estaban proponiendo como una actualización en la currícula de la carrera, porque decía que estaban como separándose un cachito del estudio de los datos y demás desde el punto de vista del Big Data, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves eso vos ahí? Bueno, mira, viste, ahora está de moda decir ciencia de datos, ¿no? Sí. De cierto punto de vista puede ser una nueva forma de hablar de la estadística, ¿no? Pero yo creo que si la ciencia de datos existe más allá de ser una palabra de moda, tiene que ver justamente con una interacción mucho más profunda entre el ámbito de los datos y los algoritmos y el ámbito de las disciplinas. Entonces, yo creo que lo que yo veo en un futuro es que me parece que debería haber más integración entre distintos mundos, el mundo de lo estrictamente técnico, algorítmico, calculístico, y lo que decíamos antes, el mundo de la gente que tiene preguntas concretas, y esas preguntas quizás se pueden responder con datos o quizás no. Yo veo bastante más integración. A ver, te llevo un poco antes, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto en un colegio secundario? Más que tener una materia de ciencia de datos, una materia de datos, yo lo quería buscar alguna forma de que, por ejemplo, una actividad como el censo integre a los profesores de matemáticas, de ciencias sociales, de literatura, para que se pueda escribir alguna historia, ¿no? Lo veo más desde ese punto de vista. Lo está haciendo la gente esto, ¿no? A su manera. Así hablo de la persona común. Sí, a ver, es interesante lo que vos decís, porque la gente lo tiene que hacer sí o sí. Claro, por eso digo. Toda vez que vos decidiste a la mañana de un día de hoy, ¿sí? Llevarte un pullover o no, y lo que hiciste es, a ver, déjame ver el pronóstico, por en cierto sentido reaccionaste como cualquier persona que hace ciencia de datos, ¿no? O por ejemplo, si vos saliste de tu casa y tuviste que ir a algún lugar y prendiste Waze a ver si te lleva por un lado o del otro. Bueno, en definitiva estás reaccionando de esa forma. Entonces es importante lo que vos decís, porque los chicos en particular ya están razonando de esa manera. Entonces, en definitiva, no tenés que andar explicándoles de la relevancia de los datos, sino que eso ya lo tienen metido adentro. Lo único que tenés que hacer es darles herramientas para que puedan sentirse más cómodos, ¿no? Está bien, sí, por eso digo, y en la manera que sea inconsciente mejor todavía, si no es obligatorio, digamos, hasta ese, más productivo en la vida personal, ¿verdad? Ciertamente. Walter, te hago la última, por lo menos de mi parte. Recién hablábamos de esta cuestión, viste, de los datos, y viste que hay una tensión con el tema de que decíamos, aceptamos y damos por buena fe de que esos datos nos van a servir para, por ejemplo, no sé, yo abro todas las mañanas el celular y me dice qué trayecto tengo que tomar a donde voy todos los días, por ejemplo. Pero viste que hay muchos como escépticos de esta cuestión de para qué usan los datos y por qué todos los datos y cuidar datos personales. ¿Qué visión tenés vos al respecto? Bueno, mira, como con toda la tecnología, yo lo que no sería es extremo, no sería ni inocente y poner datos así porque sí, ni tampoco sería paranoide, ¿no? ¿Por qué? Porque como con todo, hay costos y beneficios, insisto, si a vos te molestase mucho el riesgo de que el avión se te caiga, la alternativa es ir a Miami en micro,
¿viste? Entonces, en definitiva, toda vez que vos asumiste, toda vez que vos hiciste cualquier cosa, estás asumiendo el riesgo de que ciertas cosas pasen. Entonces, en definitiva, como las cosas no pasan ni no pasan, sino que pasan con ciertas chances, tenés que sacar cierta cuenta. Entonces, en definitiva, me parece que lo que tenemos que hacer como sociedad es interactuar mucho, como estamos haciendo en este programa, para ver realmente cuándo las cosas se vuelven beneficiosas y cuándo riesgosas, ¿no? Entonces, justamente me parece que lo que estamos haciendo ahora, que es hablar de esto, es abrir la puerta a que alguien diga, no, mira, no hagas esto, o haz esto y quédate tranquilo, o haz esto y el riesgo de que te pase algo es alto o bajo. O sea, nos toca comunicar mucho, compartir mucho estos riesgos para ver si estamos dispuestos a tomarlos o no, y si son muy altos, a ver si estamos dispuestos a prohibirlos, regularlos, cambiarlos, etcétera, etcétera. Nos toca hablar de estas cosas. Bien, yo te hago la última de mi parte, que tiene que ver, bueno, con la compra de ahora de Twitter y demás. Estas concentraciones que se van dando cada vez más en el mundo digital de las grandes empresas tecnológicas, que incluso se mueven por afuera del mundo empresarial habitual hasta hace muy pocos años. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, mira, lo de las concentraciones es temporario, ¿no? Porque si vos te fijás lo que pasó en los últimos 20 años, hay cosas que aparecieron y que desaparecieron, yo que sé, como ICQ, como el propio Gmail, que va mutando, de repente Skype que parece que desaparece. Entonces, en definitiva, la concentración es un fenómeno de corto plazo. Lo que puede pasar que aparezca dentro de unos pocos días es una red social mucho más superior y que nos vayamos todos para allá, como como en un momento pasó con Instagram, como en un momento parecía que pasaba con Snapchat. Entonces, en definitiva, yo creo que esto de las acumulaciones es un fenómeno relativamente de corto plazo. El diario de mañana, lamentablemente, tenemos que esperar que salga. Así que, en definitiva, yo sería muy cauto. Hay que tener mucho cuidado con extrapolar tendencias recientes, ¿no? Pues quizás mañana aparece una red social y todos nos vamos para allá, no lo sabemos. Claro. Walter, te agradecemos muchísimo esta charla y sobre todo la claridad para exponer este universo que parece tan complejo de la estadística, del Big Data y también en tu libro de Borges. Bueno, muchísimas gracias, ojalá haya sido útil. Muchas gracias, sí, gracias. Por favor, que tengan un buen día. Igualmente. Pasaba por el dedo gordo Walter Sosa Escudero, licenciado en Economía, escritor y especialista en Big Data, para entender un poquito de este fenómeno del que todos hablamos, pero sin conocerlo bien. Ahora lo conocemos un poquito mejor.